¿Alguna vez sentiste que todo lo que habías construido con tus propias manos se derrumbaba sin hacer ruido? Así me pasó a mí. Un día desperté y la tierra que alimentó a mi familia por generaciones se había vuelto polvo. El amor se había ido. La fe también. Y lo que más dolía no era perderlo todo, sino darme cuenta de que yo también me había perdido. Respira un momento y escucha esto, porque lo que voy a contarte no es la historia de un hombre que fracasó, sino la de alguien que descubrió que a veces el milagro nace justo donde uno se rinde. Me llamo Samuel, tengo 42 años y durante mucho tiempo creí que la vida se medía en cosechas. Cuantos más frutos daba la tierra, más valor sentía tener. Hasta que la sequía llegó y se llevó todo. Mis cultivos, mis ganas y a Lucía, la mujer que amé. Recuerdo el sonido del viento aquella mañana. Era como un suspiro cansado, arrastrando polvo sobre los surcos vacíos. Había sembrado esperanza durante años, pero ya nada crecía, y yo tampoco. Lucía me miró por última vez con los ojos llenos de tristeza, no de enojo. Solo me dijo: «No puedo quedarme viendo cómo te apagas». Y se fue, sin gritos, sin lágrimas, solo el eco de una puerta cerrándose detrás de mi derrota. Después de eso, la casa se volvió un desierto. El reloj seguía marcando las horas, pero el tiempo ya no tenía sentido. Pasaba los días observando la tierra seca, preguntándome en qué momento Dios me había olvidado. El padre Esteban, un viejo amigo de la familia, vino a verme. «Samuel», dijo con voz tranquila, «¿por qué dejaste de venir a la iglesia?» «Porque Dios dejó de venir aquí», le respondí. Él me miró con ternura. «Dios nunca se va, hijo. Somos nosotros los que dejamos de mirar». No contesté. No podía. Era más fácil culpar a Dios que mirar lo que había dentro de mí. Esa noche, con una botella medio vacía y un corazón completamente vacío, tomé una hoja de papel y escribí: «Vendo el terreno». No me tembló la mano. Creí que dejar todo atrás era lo más sensato. Pero mientras el lápiz raspaba el papel, algo dentro de mí se resistía. Una voz tenue, casi apagada, susurró: «No te vayas todavía». No la escuché, o no quise hacerlo. La noche siguiente, el cielo se partió en dos. Una tormenta, la primera en años, cayó con furia sobre la tierra. Corrí a proteger lo poco que quedaba en el campo y en medio del ruido del trueno, vi como un rayo golpeaba la vieja higuera al borde del terreno. El suelo tembló y cuando todo se calmó, me acerqué. La higuera estaba partida, pero algo brillaba entre la tierra removida. Una entrada a un pozo antiguo cubierto por piedras y raíces. No entendía lo que veía. Solo me quedé ahí, bajo la lluvia, observando cómo el agua comenzaba a brotar lentamente desde las entrañas de la tierra. Me arrodillé sin pensarlo. Metí las manos en el barro. Sentí la humedad, el olor a vida, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No era tristeza, era alivio. Era como si la tierra, la misma que había dado por muerta, estuviera llorando conmigo. Esa noche entendí algo que me cambió para siempre. A veces, Dios no destruye lo viejo para castigarte. Lo destruye para despertar lo que estaba dormido dentro de ti.
No lo sabía entonces, pero esa tormenta fue el principio de mi milagro. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pozo. El agua brillaba en mi mente como una promesa. El sonido de la lluvia aún resonaba en el techo, pero lo que más escuchaba era mi propia respiración, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Cuando el amanecer llegó, salí al campo. El aire olía a tierra viva. Las nubes todavía cubrían el cielo, pero entre ellas, la luz intentaba abrirse paso. Ahí estaba, el agujero en el suelo, el pozo que la tormenta había revelado. Por un momento sentí miedo, no miedo de caer, sino de creer de nuevo, porque cuando uno vuelve a creer, también vuelve a doler. Me acerqué despacio. El agua seguía brotando, clara, como si llevara años esperando ese instante. Metí las manos y una corriente fría me recorrió el cuerpo. Era tan pura que casi me dolió. Pensé en mi padre. Él siempre decía: el agua y la fe son parecidas, hijo. Ambas parecen invisibles hasta que te salvan. Me quedé ahí, de rodillas, como si el tiempo se detuviera. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia, ni vacío. Sentí esperanza. Al caer la tarde, el padre Esteban vino a verme. Alguien del pueblo le había contado sobre el pozo. «Dicen que tu tierra volvió a respirar, Samuel», dijo sonriendo. «Fue la tormenta», respondí. «Solo eso». «¿Solo eso?», repitió, inclinando la cabeza. «¿Y por qué crees que cayó justo aquí?». No supe qué decirle. A veces la fe entra en silencio, disfrazada de coincidencia. El padre se acercó al pozo, miró dentro y luego me miró a mí. «¿Sabes?», dijo, «tal vez este pozo no estaba escondido. Tal vez eras tú quien no estaba listo para verlo». Sus palabras me atravesaron como una flecha lenta y sin decir nada más, se fue. Durante los días siguientes, no pude apartarme del campo. Construí una cerca alrededor del pozo, limpié las piedras y cada mañana me sentaba frente a él con una taza de café y el alma medio vacía. Pero algo cambiaba. Pequeñas hierbas comenzaron a brotar en los surcos resecos. Nada espectacular, apenas un verde tímido, pero era vida, y eso bastaba. A veces, mientras observaba las primeras hojas, sentía que el campo y yo estábamos aprendiendo a sanar juntos, como si el agua que salía del suelo también estuviera limpiando algo dentro de mí. Pero la mente es traicionera. Cada vez que el silencio se alargaba, escuchaba la voz del miedo. «No te ilusiones, esto no va a durar». Y aunque quería callarla, una parte de mí le creía, porque creer en milagros exige algo que a veces olvidamos: rendirse. No a la derrota, sino al control, a la necesidad de entenderlo todo. Yo no estaba acostumbrado a rendirme. Siempre había luchado, empujado, insistido, pero esta vez el milagro no dependía de mi esfuerzo, sino de mi entrega. Una tarde, mientras reparaba la vieja valla del corral, el teléfono sonó. Era Lucía. Su voz me tembló en el pecho. «Samuel, escuché lo del pozo». «Sí», dije, buscando palabras. «Fue extraño». «Quizás no tanto», respondió. «A veces la vida te devuelve lo que creías perdido». Hubo un silencio largo. Yo quería decirle que la extrañaba, que aún podía oler su perfume en las sábanas, pero no lo hice. Solo respiré. Y en esa respiración sentí que algo entre nosotros comenzaba a sanar también. Pasaron semanas. El campo empezó a cambiar de color. El verde se extendía como una oración sobre la tierra. Cada brote era una respuesta silenciosa, un recordatorio de que la vida no se rinde tan fácilmente. Una mañana, mientras caminaba entre los surcos, vi algo que me detuvo. En medio del terreno, justo donde la tierra había estado más seca, floreció una pequeña planta de trigo, solitaria, frágil, pero viva. Me agaché.
y toquéla con cuidado como si fuera un corazón recién nacido. Y en ese instante entendí. El milagro no era el pozo, era mi capacidad de volver a creer. El sol caía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de oro y naranja. El viento soplaba suave y por primera vez sonreí sin miedo a que algo se rompiera dentro, porque había descubierto que incluso cuando todo parece perdido, la fe puede brotar del polvo más seco si dejas que el corazón vuelva a abrirse. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero nadie te advierte que a veces esa calma es el eco de lo que perdiste. Las semanas siguientes fueron un espejismo. El campo revivía, pero dentro de mí el invierno seguía. El agua seguía brotando del pozo, pero yo comenzaba a dudar de si el milagro había sido real o solo un respiro antes de otra caída. El verano se alargó más de lo esperado. El sol volvió a quemar las hojas jóvenes y la lluvia desapareció como si nunca hubiera existido. Cada mañana salía al campo con la esperanza de ver brotes nuevos, pero el calor los marchitaba antes del mediodía. Intenté rezar, intenté creer, pero mis palabras sonaban vacías, como si Dios se hubiera alejado un poco más cada día. Una tarde, sentado junto al pozo, grité al cielo: ¿por qué me das algo solo para quitármelo después? Mi voz se perdió en el viento, y el eco fue mi única respuesta. Esa noche, el silencio se volvió insoportable. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me levanté y caminé por la casa. Cada rincón me hablaba de Lucía. El aroma del café que ya no compartíamos, las fotos que no me atreví a quitar de la pared, el abrigo que aún colgaba detrás de la puerta. Había llenado mi vida de recuerdos para no sentirme solo, pero lo único que había conseguido era construir un museo del pasado. Entonces entendí algo doloroso. No se puede avanzar mientras sigues rezándole a lo que ya murió. Al día siguiente, cuando el padre Esteban vino a visitarme, lo recibí con frialdad. Parece que el milagro se terminó, ¿no?, dije, con un tono que ni yo reconocí. Quizás solo cambió de forma, respondió él con calma. O quizás nunca fue un milagro, solo suerte. El padre me miró en silencio por un momento y luego dijo: cuando la fe depende del resultado, no es fe, es negocio. Sus palabras me dolieron como una herida abierta. No lo entendí en ese momento, solo sentí rabia contra Dios, contra la tierra, contra mí mismo. Los días se volvieron pesados. Dejé de salir al campo, dejé de comer, dejé de mirar el pozo. El agua seguía ahí, constante, pero ya no me importaba. Era como si el milagro hubiera ocurrido para recordarme lo que nunca podría tener de nuevo. Una noche, una fuerte sequía golpeó la región. El viento levantaba polvo y las plantas se marchitaban una tras otra. Me senté frente al pozo bajo un cielo sin estrellas y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Lloré por Lucía, por mis sueños, por la tierra y por la fe que se me escapaba entre los dedos. Y en medio del llanto me dije a mí mismo: tal vez todo esto no fue un milagro, sino una cruel manera de mostrarme lo que perdí. No sé cuánto tiempo pasó, quizá minutos, quizá horas, pero en medio del llanto algo cambió. El viento se detuvo, el aire se volvió suave, casi tibio, y una brisa me rozó el rostro como una caricia.
Fue entonces cuando escuché una voz dentro de mí, tan clara y tranquila que me heló la sangre. No era la tierra la que necesitaba florecer, eras tú. No sé si fue mi mente, mi corazón o Dios mismo. Solo sé que esa frase me atravesó con una paz que no había sentido en años. Me quedé quieto mirando el pozo. El agua seguía brillando bajo la luna y por primera vez entendí que el verdadero milagro no se había ido, solo estaba esperándome a mí. Esa noche dormí en el suelo, junto al pozo, y cuando el amanecer llegó, no sentí tristeza, sentí gratitud, porque a veces Dios no responde para castigarte, sino para enseñarte a escuchar en el silencio. Y allí, con las manos en la tierra y el corazón aún herido, supe que algo nuevo estaba por comenzar. El amanecer llegó sin ruido. Una línea de luz cruzó las montañas y tocó el campo seco. El pozo seguía allí, quieto, fiel, como si esperara que yo entendiera algo que él ya sabía desde siempre. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. Me quedé observando el reflejo del sol en el agua. Era como si la tierra respirara, y con ella respiraba yo. Esa mañana tomé una decisión sencilla, pero que lo cambió todo: volver a trabajar la tierra. No porque creyera que volvería a dar fruto, sino porque necesitaba moverme, sentir el polvo en las manos, recordar quién era antes de perderme en mis miedos. Empecé limpiando las orillas del campo. Corté ramas secas, reparé cercas, y cada golpe de pala se convirtió en una oración muda. El sol me golpeaba la espalda, pero por primera vez no sentía el calor como castigo, sino como una compañía. Mientras trabajaba, recordé las palabras del padre Esteban: cuando la fe depende del resultado, no es fe, es negocio. Y por fin entendí. No se trataba de pedir que las cosas cambiaran, se trataba de cambiar yo. Los días pasaron sin que me diera cuenta. Una mañana, mientras recogía herramientas cerca del pozo, vi algo que me detuvo el corazón. Pequeños puntos verdes emergiendo entre la tierra reseca. Eran brotes, frágiles, diminutos, pero vivos. Me arrodillé, temblando, y toqué la tierra. Aún estaba húmeda. El pozo, sin que yo lo notara, seguía alimentando las raíces por debajo. No supe si reír o llorar. Era como si la vida me dijera: mientras tú te rendías, yo seguía trabajando en silencio. Me quedé allí largo rato, mirando esos pequeños milagros verdes, y por primera vez en años recé sin pedir nada. Solo agradecí. Esa tarde el padre Esteban volvió a visitarme. Me encontró arrodillado, con las manos llenas de barro. Cuando me vio, sonrió y dijo: no hay tierra estéril para quien trabaja con fe. Yo solo pude responder con un suspiro: Padre, creo que por fin entendí. ¿Y qué has entendido, hijo? Que el milagro no era el agua, ni los brotes, era tú, terminó él, con una mirada tranquila. Asentí. Por primera vez, esa palabra no me pesó. Me sentí ligero, como si hubiera dejado un viejo abrigo atrás. El padre colocó su mano sobre mi hombro y dijo: Dios nunca te quitó nada, Samuel. Solo te devolvió el silencio para que pudieras escucharlo otra vez. Esa noche llovió. No una lluvia torrencial, sino una llovizna suave, tibia, de esas que parecen venir del corazón del cielo. Me quedé bajo la lluvia, sin moverme, dejando que el agua me empapara. Cada gota era una palabra, cada trueno lejano una respuesta. No necesitaba más señales. El milagro ya había ocurrido, no en la tierra, no en el pozo,
sino en el lugar donde antes solo había ruinas, mi fe. Con el paso de los meses el campo volvió a ser fértil, las semillas florecieron y el aire olía a vida. Los vecinos comenzaron a visitarme, sorprendidos de ver el cambio en mí y en mi tierra. Algunos me preguntaban qué había hecho diferente. Solo respondía: aprendí a no pedirle a Dios lo que quiero, sino a entender lo que Él me da. Y aunque Lucía todavía no había regresado, ya no la esperaba con angustia. Ahora comprendía que algunas ausencias también son parte del plan. No todo lo perdido está destinado a volver. A veces, simplemente nos prepara para recibir lo que viene. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde el mismo lugar donde un día quise rendirme, vi el reflejo del sol en el pozo y sonreí. Todo había cambiado. Nada había cambiado. El campo seguía siendo el mismo, el cielo seguía siendo el mismo, pero yo ya no era el mismo. El milagro no fue que la tierra floreciera, el milagro fue que yo volví a creer que podía florecer. Con el tiempo, descubrí que la fe no era una meta, sino una forma de caminar. Cada paso, cada respiración, cada amanecer se convertía en un recordatorio de que estaba vivo por algo más grande que mis pérdidas. El campo había reverdecido, sí, pero lo más hermoso era sentir que, en silencio, también mi alma florecía. La temporada de cosecha llegó más pronto de lo esperado. El trigo ondeaba como un mar dorado y el viento sonaba como una oración. Mientras recogía las primeras espigas, pensé en todo lo que había pasado. El miedo, la sequía, las noches sin esperanza. Y sentí un respeto profundo por aquel hombre que había sido. Porque sin su dolor, no habría llegado hasta aquí. No sentía vergüenza del fracaso. Al contrario, comprendía que ese suelo, la tierra de mi fracaso, había sido el terreno fértil donde Dios plantó mi milagro. Con los meses, empecé a recibir visitas. Campesinos de pueblos cercanos venían a preguntarme cómo había logrado recuperar mi campo. No les hablé de técnicas, ni de lluvias, ni de suerte. Les hablé del silencio, de la paciencia, de la fe. Un día, uno de ellos, un joven llamado Marcos, me miró con ojos cansados y dijo: «Don Samuel, he perdido todo. No sé si volver a intentarlo». Le sonreí. «¿Entonces ya estás listo?», le respondí. «¿Listo para qué?». «Para empezar de verdad». Él frunció el ceño sin entender del todo. Yo solo le entregué un puñado de semillas y le dije: «Siembra, aunque no creas. A veces la fe germina después». Las estaciones se sucedieron una tras otra. La casa volvió a llenarse de risas cuando mis sobrinos comenzaron a visitarme. Traían guitarras, pan fresco y esas ganas de vivir que había olvidado. Cada rincón del lugar ahora tenía un nuevo propósito. Donde antes guardaba herramientas oxidados, ahora colgaban dibujos y fotos. Había entendido que el milagro no consistía en recuperar lo perdido, sino en aprender a amar lo que todavía tenía. Una mañana el cartero llegó con un sobre antiguo. Era una carta de Lucía. Su letra temblorosa me hizo sonreír. Decía que había decidido marcharse para sanar, que necesitaba reencontrarse con ella misma antes de volver a amar. Terminaba con una frase que me hizo cerrar los ojos y agradecer. Si algún día florece tu campo, sabré que también floreció tu corazón. Lloré, no por tristeza, sino por gratitud, porque entendí que ella también había vivido su propio milagro. Guardé la carta junto al primer brote que había nacido junto al pozo. Era mi manera de decirle al pasado: gracias por todo, ya puedes descansar. Años después, la pequeña iglesia del pueblo me pidió que hablara en la misa de agradecimiento por la cosecha. Yo, que alguna vez dudé de todo, ahora iba a hablar de fe frente a todos.
Subí al pequeño altar con las manos temblorosas. Miré a las personas y dije, durante mucho tiempo creí que la fe era creer que Dios haría lo que yo quería. Pero aprendí que la verdadera fe es confiar, incluso cuando Él no hace nada de lo que esperamos. El silencio llenó la sala. Luego continué. Yo pedí lluvia y Dios me dio una sequía. Pedí esperanza y me dio soledad. Pedí un milagro y me dio tiempo. Pero en todo eso me dio algo mejor. Me devolvió a mí mismo. Al terminar, la gente no aplaudió de inmediato. Solo me miraban con lágrimas en los ojos. Y en ese silencio sentí a Dios. Hoy escribo estas palabras sentado frente al mismo pozo. El sol cae lento detrás de los cerros y la brisa huele a trigo y paz. A veces cierro los ojos y me veo en aquel día en que todo parecía terminado y sonrío, porque ahora sé que el fracaso no fue un final, sino el comienzo de algo más grande. La tierra de mi fracaso se convirtió en el suelo donde Dios sembró mi milagro. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, solo respondería que los milagros no llegan cuando los buscamos, sino por fin dejamos de resistirnos a florecer. Durante mucho tiempo, mi historia fue solo mía. Una voz interior que guardaba con miedo, como si al contarla pudiera romper algo sagrado. Pero entendí que los milagros no se crean para esconderse, sino para compartirse. Hoy sé que si mi historia llegó hasta aquí, es porque debía florecer en otros corazones también. Hace unos años, abrí un pequeño centro comunitario al borde del camino. Lo llamé el Taller de la Fe. No era una iglesia, ni un negocio, ni una escuela. Era un lugar donde la gente podía venir simplemente a hablar. A veces llegaban hombres cansados por las deudas, mujeres que lloraban silencios antiguos, jóvenes perdidos en sus propias tormentas. Yo los recibía con café y escucha. Y sin darme cuenta, mi historia se convirtió en abrigo. Una tarde, mientras reparaba una cerca, Marcos, aquel joven que un día vino derrotado, llegó con su hijo pequeño. Traía una sonrisa nueva y un ramo de trigo. «Don Samuel», me dijo, «el campo floreció, y no solo eso, yo también». Nos abrazamos largo y comprendí que el milagro se había multiplicado. No era solo mi campo el que había vuelto a dar fruto, sino cada alma que había decidido creer de nuevo, aunque fuera un poco. A veces me siento frente al pozo y pienso en Lucía. No sé si volverá algún día, pero ya no la espero con tristeza, sino con gratitud. Porque entendí que el amor verdadero no siempre se queda. A veces solo pasa para despertar lo que dormía en nosotros. Y mientras el viento mueve las espigas, cierro los ojos y susurro, «Gracias por haber sido parte de mi siembra». Si estás escuchando esto, quizás estés pasando por tu propia sequía. Quizás sientas que todo lo que amabas se desmoronó, que Dios guarda silencio y que ya no hay razones para creer. Pero quiero decirte algo que aprendí en la tierra de mi fracaso. A veces el silencio de Dios no es ausencia. Es una semilla germinando bajo tierra. No la ves, no la oyes, no la entiendes, pero está viva. Y un día, cuando menos lo esperes, romperá la tierra con fuerza y te mostrará que nunca estuviste solo.
Hoy tengo 42 años y algunas canas más. El campo sigue floreciendo cada primavera, pero lo que más floreció fue mi alma. Ya no temo al vacío, porque sé que el vacío fue el espacio donde Dios me reconstruyó. Ya no busco respuestas, porque aprendí a vivir en la pregunta. Y cuando miro mis manos llenas de tierra, entiendo que no están sucias. Están bendecidas por todo lo que toqué, perdí y volví a sembrar. La fe no mueve montañas para impresionarnos. Las mueve para recordarnos que lo imposible es solo el comienzo de lo divino. Si alguna vez sientes que tu vida se secó, recuerda esto. El mismo suelo donde lloraste puede ser el lugar donde florezcas. No temas tu fracaso. A veces la tierra más dura es la que guarda el milagro más grande. El taller aún sigue abierto. Las paredes están cubiertas con frases que los visitantes dejan en papelitos. Hay una que siempre leo antes de cerrar. Donde hubo lágrimas, ahora hay raíz. Donde hubo miedo, ahora hay propósito. Cada vez que leo eso, sonrío, porque entiendo que mi historia ya no me pertenece. Le pertenece a quien la escucha, a quien necesita creer que aún hay esperanza, a quien, como yo alguna vez, mira el suelo de su vida y solo ve tierra seca. Y le digo, no te rindas, la tierra de tu fracaso puede convertirse también en tu milagro.